Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que estamos aquí conectados en esta tarde. Gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Y llevamos ya 4 semanas hablando de las bienaventuranzas. Y esta es la última noche, hoy vamos a la última de las bienaventuranzas. Y la última bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta última bienaventuranza está muy interesante, porque bueno, cuando dice bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y os persigan, ya eso se está como uno dice, se pasó de la raya ahora, ¿no? Porque no es fácil soportar persecución, mucho menos insultos de la gente, especialmente sin causa. Si usted no hizo nada, dice que hablen mal contra ustedes mintiendo, o sea, no es lo que tú te buscaste. Si la gente habla mal de ti porque tú cometiste una falta, bueno, pues tú te lo buscaste. Pero si no has hecho nada y sencillamente porque eres cristiano, te critican, porque vives una vida diferente, se burlan de ti. Eso es lo que se refiere en este verso. Y no es fácil soportar eso. Realmente uno siempre, el instinto de uno es como defenderse o decir algo. Pero dice el Señor que somos bienaventurados cuando esas cosas nos pasan. Porque Dios es justo y Él ve y Él sabe lo que está pasando. Entonces, cuando esas cosas pasan, Dios nos prepara una recompensa mayor, dice, porque grande es su recompensa en el reino de los cielos. Entonces, fíjese lo que yo veo aquí interesante. No es fácil uno soportar eso. Pero si tú te das cuenta que porque esa persona te está ofendiendo, te está insultando sin causa, tú vas a tener doble recompensa, casi que por dentro te puedes reír y decir, mira, ese se cree que me está haciendo algo terrible y en vez, por causa de él, yo voy a recibir doble recompensa. Casi que no me importa lo que me diga, cuando Dios me va a recompensar el doble. O sea, tú mismo estás provocando que Dios me dé doble recompensa cuando yo llegue al cielo. Claro, el que te está insultando no lo sabe, no tiene la menor idea de eso. Y tú no se lo vas a decir. Esto es entre tú y yo. Pero aquí adentro, aún como dice el Señor, gozaos y alegraos. Te puedes gozar allá adentro, que porque eso te está sucediendo, Dios te va a recompensar el doble. Claro, vale aquí decir que no todos los creyentes sufren persecución y que mayormente esto tiene que ver con los cristianos que les ha tocado vivir en un país donde no se tolera el evangelio y la gente que los rodea no aceptan el evangelio. Por ejemplo, si tú en tu familia eres el único cristiano y los demás no se han convertido y te hacen la guerra, tú puedes decir que en un sentido estás sufriendo un poco de persecución por causa del Señor. Pero si tú tuvieras que vivir en uno de esos países de Asia Menor, de África, la China, la India y esos sitios, Afganistán, Irán, todos esos que persiguen a los cristianos, que los cristianos no se pueden ni reunir para tener un servicio, tienen que esconderse, que no pueden públicamente decir yo soy cristiano porque lo pueden arrestar, lo pueden matar, que si los acusan, que si los condenan y los tratan de torcer el brazo para que nieguen al Señor, ellos tienen que hasta estar dispuestos a dar su vida, porque ninguno quiere negar al Señor. Entonces le dicen, bueno, si niegas al Señor te dejo vivir y si no te mato. ¿Sabe cuántos cristianos han dado su vida porque no han querido negar al Señor? Muchos en otros países. Nosotros no tenemos que sufrir esa clase de persecución. Si nosotros sufrimos alguna persecución es mínima.
Pero hay algunos cristianos en otros países que les ha tocado sufrir muchísimo y hasta han tenido que dar su vida. ¿Cómo ustedes creen que Dios ve eso? Dios no se agrada de eso. Dios se compadece de ellos y lo permite por causa del malo, porque en el día del juicio Él va a tener que dar cuenta de todas esas cosas. Y Dios no interviene y uno dice, pero ¿por qué Dios no defiende a sus hijos? ¿Por qué es necesario que eso suceda? Para que el malo llegue a hacer su maldad hasta al máximo para después ser juzgado por eso. Pero esos cristianos que sufrieron, aquellos que fueron maltratados, aquellos que les quemaron su casa o su iglesia, aquellos que les cortaron el cuello, les hicieron cualquier crimen, Dios les tiene doble recompensa. Dice, su recompensa es grande en los cielos. Y luego les recuerda que ellos no son los únicos que están pasando ese sufrimiento, sino que le dice, porque así también sufrieron los profetas del antiguo tiempo. El conocimiento, el saber que otros han pasado por lo que uno está pasando, le da a uno un poquito de valor. No te remedia tu problema, pero te ayuda a pensar, te da fuerza emocional y espiritual. Cuando tú piensas, otros han estado en este caso y vencieron. Otros ya pasaron por esto y no se dieron, no se dejaron, yo también lo puedo hacer. Si ellos pudieron, yo puedo. En el nombre del Señor yo lo hago, yo sigo adelante, yo le soy fiel al Señor, aunque me cueste lo que me cueste. Y por eso el Señor les recuerda, le dice, porque así también sufrieron los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, pues eso nos debe de dar un poquito de aliento para pasar sufrimientos que son muy difíciles. Y bueno, nosotros tenemos que darle gracias al Señor que en nuestro país no hay esa clase de persecución. El mínimo que nosotros podemos pasar, que alguna persona se ría de nosotros o haga algún comentario despreciativo, porque nosotros defendemos las cosas del Señor y no las vemos como ellos las ven. Que nos acusen de que nosotros tenemos odio a los que no son igual que nosotros o los que no son cristianos, aunque no sea así de ninguna manera, porque se inventan las cosas. Pero eso es lo que dice el Señor, que digan toda clase de mal contra ustedes, y es mentira, no es así. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Bueno, en conclusión, los conceptos de este mundo están siempre basados en uno mismo, en buscar nuestro propio bienestar, en buscar nuestra conveniencia, aunque perjudiquemos al otro. Pero como ustedes ven, Dios ve las cosas de otra manera. Y el creyente debe de pensar en el bienestar del prójimo primero que en el suyo. Cuando el Señor fue a resumir los mandamientos, dijo, el primero y el más importante es amar a Dios. Eso nadie tiene duda de eso. Pero el segundo es semejante. En otras palabras, se parece bastante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En el mundo eso no se hace. En el mundo todo es acerca de mí. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me conviene, y los demás no me importa. Entonces el Señor cambia esos conceptos. Y nosotros como cristianos necesitamos agradar a Dios. Nosotros no podemos estar buscando la aprobación del mundo. Nosotros tenemos, al contrario, que poner a un lado las cosas que el mundo dice y enseña, para nosotros poner atención a qué es lo que el Señor está diciendo. La palabra del Señor nos habla y nosotros necesitamos a diario leerla y meditarla, porque en la lectura de la palabra es que nosotros conocemos el sentir de Dios y nos vamos profundizando más en cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere. Aquí en el mundo, si uno se pone a mirar, vamos a decir, los países, los gobiernos. Ay, Señor, eso sí que está triste en comparación con la Biblia. Porque aquí los gobiernos de este mundo se aprovechan de los pueblos para ellos enriquecerse.
tuercen el derecho, abusan de los que son más débiles. No les importa, maltratan a la gente. Pero entre los creyentes, el Señor le dijo a sus discípulos, los gobernantes de este mundo se enseñorean de ellos, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor sea el servidor de todos. ¿Qué quiso decir el Señor? Aquí el asunto no es uno engrandecerse, sino uno ayudar a los demás. Ese es el sentir de Dios. Los creyentes, los líderes, los que están puestos en autoridad, deben ejercer esa autoridad en amor y con temor de Dios, haciendo justicia, no aceptando soborno, que algunos le llaman la mordida, no aceptando esas cosas, sino haciendo justos juicios que sea igual para todos. Porque Dios espera que aunque el mundo haga lo que haga, nosotros mantengamos un comportamiento correcto y justo en todos los sentidos. Bueno, con eso nosotros terminamos las bienaventuranzas. Yo espero que hayan sido de mucha bendición para ustedes. Y el Señor nos ayude a ser como Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente. Él se lo dijo a sus discípulos. Ustedes son un pueblo escogido. Y Pedro una oración pidiéndole al Señor que nos ayude, que nosotros podamos vivir conforme a sus conceptos y podamos sacar de nuestra mente los conceptos de esta vida para vivir para Dios. Bueno, pues Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. La semana que viene pues estaremos otra vez aquí a esta misma hora.